Porque como ustedes saben, el mundo cristiano está celebrando la Semana Santa. Y en la Semana Santa hoy corresponde la celebración del sábado de gloria. Y yo decía, bueno, ¿qué sería lo más conveniente predicar en la iglesia un sábado que se considera sábado de gloria? Y el Espíritu Santo me puso ese título en la mente. Y es hablar de la gloria del sábado de gloria. ¿Están captando el mensaje? La gloria ¿de quién? Del sábado de gloria. Es decir, que tenemos que buscar dos glorias ahí. Una gloria inicial que le da gloria a la otra gloria que aparece después. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana por la gracia de Dios. Vamos a establecer dos premisas importantes. La primera premisa que vamos a establecer es la que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Presten mucha atención porque este análisis no puede ser sencillamente una convicción personal de su servidor. He tratado de conseguir bastante información bíblica y también histórica sobre este tema, que considero que va a ser muy instructivo para todos. En el libro, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios allí. Él, refiriéndose a Cristo, el Hijo de Dios, es la imagen de ¿quién? Cristo, el Hijo de Dios, es la imagen de ¿quién? ¿De qué Dios? El Dios invisible. ¿Están conmigo? Estamos hablando del 15, perdón. ¿Puede empezar a leer el 15? Ajá. Ahí está, gracias. Perdonen. Desde el versículo 15. Él es la imagen del Dios, ¿qué cosa? Invisible, el Padre. Dice, el primogénito de toda la creación. Fíjense, el primogénito de toda la creación, que esta palabrita para muchas personas es un problema, porque piensan que Jesús fue el primer creado. Y eso está muy mal. Hay una religión en particular que enseña eso, que porque aquí dice que Él es el primogénito de la creación, significa que Jesús fue el primero que fue creado. Jesús no fue creado. Y este versículo que sigue ahora, vamos a entenderlo, que Él no fue creado. Todo lo contrario. Él fue, ¿qué cosa? El creador. Pero fue el primogénito de la creación porque al Padre le plació darle a Él la primogenitura, que no significa que fue el primero creado, sino el primero en la creación. Es decir, que el Padre le dio al Hijo la primogenitura de hacer Él la obra de la creación. ¿Van entendiendo ahora la palabra primogenitura? Por lo tanto, estamos frente a un evento extraordinario y este evento extraordinario es crear. ¿Y quién es el que está al frente de ese evento de crear? ¿Quién es el que está al frente? Cristo. Oh, eso es algo tremendo. Maravilloso. Y dice, porque en Él, en Cristo, en el Hijo, fueron creadas, ¿cuántas cosas dicen? Todas las cosas. Todas las cosas, tanto donde, en los cielos como en la tierra, sean visibles o invisibles. Cuando yo pienso en esto, yo me pongo a pensar en otro versículo de la Biblia que dice que Dios, Cristo, creó lo que se ve de lo que no se veía. ¿Recuerdan ese versículo? Las cosas invisibles. Oiga cómo están estos hermanos afiladitos aquí. Esta es una iglesia afiladita con la palabra de Dios. Dios creó lo que se ve, ¿de qué? De lo que no se veía. Por eso que dice que Él creó no solamente todas las cosas, sino las cosas invisibles. ¿Y cuáles son las cosas invisibles? Las que no se ven, por supuesto, ¿no? Pero ¿cuáles son las cosas que no se ven? Las cosas que no se ven son las que el Creador usó para hacer las que se ven. Todas las cosas que se ven están compuestas ¿por qué? Moléculas y ¿qué más? Átomos, células, todo está compuesto por eso.
Y eso nosotros no lo vemos hasta que eso se compone de una manera especial y forma lo que se ve. Pero eso está en el ambiente, está en el espacio, se mueve por donde quiere, usted no lo puede ver. Pero a la orden del Creador que creó esas células, esos átomos, esas moléculas y todo, Él le dijo, fórmense en grupo para formar una planta. ¡Pum! Y todas corrieron y al mandato de su voz. Y ustedes recuerdan que cuando Jesús, el Hijo de Dios, creó todo, ¿qué herramienta usó Él? Recuerdo que el Papa Francisco dijo que él no tenía ninguna varita mágica, y es verdad. Jesús no usó ninguna varita mágica para crear. ¿Qué es lo que usó Jesús? Porque por la palabra de Dios fueron hechos, ¿qué cosa? Los cielos por su palabra, porque Él dijo, ¿y qué? Él mandó, ¿y qué más? Esa es la palabra. Ese es el verbo, la autoridad del Creador. ¡Qué glorioso Creador! ¡Qué glorioso Creador! ¡Qué gloria la del Creador! Que todo le obedece. Y dice la palabra, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridad, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él, para el servicio de Él. Él, Jesús, es antes de ¿qué? De todas las cosas. Todas las cosas. Antes de todas las cosas. Y además añade, y en Él todas las cosas subsisten. En la versión que yo estoy leyendo, que es la versión moderna, dice, todas las cosas permanecen. Él las sustenta. Él no solamente crea y deja eso tirado así, Él sustenta lo que cree, lo mantiene. Porque si usted crea algo, si usted siembra una planta, si usted hace un jardín y usted lo deja tirado ahí, ¿qué pasa con todo eso? Se seca, se marchita, se muere. Pero Él sustenta el universo entero, Él lo sustenta. Él mantiene las leyes para que no se formen fenómenos que pudieran traer conmoción en cualquier parte del universo. Él sustenta todo con su poder. ¿No es glorioso eso? ¿Y quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que hizo eso? No lo olviden, hermanos, ese fue Jesús. Ese fue Jesús. Ese fue el niñito ese que nació en Belén, pero que antes de nacer en Belén, Él estaba con el Padre en el cielo. Y eso lo va a encontrar usted en el libro de San Juan capítulo 1. ¿Recuerda? En el San Juan capítulo 1, a ver qué dice la iglesia. ¿Qué versículos dice ahí San Juan capítulo 1? ¿Qué dice allí la palabra de Dios? En el principio, ese principio que no tiene principio, es un principio que no es el principio de la creación de la tierra. Recuerden eso, porque la tierra tiene un principio, pero Jesús no tiene ni principio, ni qué, ni fin. Y en el principio ese que no tiene principio, uy, ustedes dirán, pero entonces ¿cómo es eso? Yo no sé, yo voy a preguntar eso cuando esté allá. No existe el principio. Ahora mismo ustedes pueden saber que los científicos que están enfrascados en conocer el universo y saber la verdad del universo es una lucha que ellos tienen porque quieren saber la verdad y quieren ver si encuentran a Dios en algún momento por ahí. Ellos están enfrascados en eso. Ahora dicen que el universo no tiene fin, que es infinito. Esa es la última versión. Porque ellos han inventado llegar al final y que mientras más inventan, mientras más largo van, más cosas hay. Y más galaxias, más mundos, más constelaciones y más de todo. Y nuevas todas, nuevas. Cada rato están descubriendo algo nuevo. No hay principio. Ahora dice, en el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y quién era el que estaba con Dios entonces? Con el verbo, el Padre. Pero el verbo mismo, ¿qué cosa era el verbo también? Era Dios. Él estaba en el principio ¿con quién? Con el Padre. Pero a Él se le encomendó la obra de la creación. Por eso dice, todas las cosas por Él, el verbo, que significa palabra, acción, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que se hecho fue hecho. Y aquel verbo, versículo 14, aquel verbo que estaba en el principio, que hizo todas las cosas, en el versículo 14 nos da la gloria de ese verbo, la gloria de ese Dios,
la gloria de que nosotros podemos celebrar hoy un sábado de gloria. Y aquel verbo se hizo ¿qué cosa? Carne. ¿Y qué cosa hizo más? Habitó entre nosotros y vimos, dice Juan, y vimos, ¿qué es lo que vimos? Su gloria. Gloria como ¿de quién? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y saben, le voy a decir otra cosita más por si alguno no entiende el concepto. ¿Por qué a Jesús se le llama hijo de Dios si él no fue hijo de Dios en el principio? Es importante que ustedes entiendan esto, porque basado en que la Biblia habla siempre de que Jesús es hijo de Dios, todo el mundo cree que Dios, el Padre, engendró al Hijo en el principio. Pero no, Él era Dios en el principio y es Dios por los siglos de los siglos. Pero como Él sustenta todas las cosas y las mantiene, hubo un problema. Y el problema que hubo fue que cuando Él creó este planeta, el planeta Tierra, que ustedes encuentran la historia del planeta Tierra, solamente es la única historia que la Biblia relata. La Biblia no relata la historia de otros planetas, porque sería, imagínense ustedes cuántos planetas hay en el universo. Y de hecho muchos de ellos pudieran estar habitados. Pero esta Biblia es una historia de este planeta con algunas reseñas de lo que pasó en el cielo cuando este planeta y por la causa de la cual este planeta cayó en esta disfunción que tiene todavía. La disfunción de haber sido creado perfecto y ahora en día somos imperfectos. ¿Qué podía haber hecho Dios si no sustenta? ¿Qué podía haber hecho Jesús si Él no sustenta todas las cosas? Si Él no cuida de su creación. ¿Qué podía haber hecho Jesús cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios? ¿Qué podía haber hecho Jesús? Lo que muchas veces hacemos nosotros. Esto no sirve, déjalo ir, tíralo, chatarra. Y este planeta se hubiera convertido en eso, en un mundo chatarra que usted ni yo sabríamos cómo pudiéramos estar viviendo nosotros aquí si Dios se olvida de nosotros. Y dice, ustedes se buscaron ese rollo, ustedes se buscaron ese problema por desobediente, ¡pum!, allá ustedes. Pero la Biblia dice que en San Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama no conoce a quién, a Dios, porque Dios, ¿qué cosa es? Es amor. Y el amor sustenta, el amor protege, el amor cuida, el amor se da. Y por eso es que el versículo clave de la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es el versículo clave de la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes tienen que notar, hermanos, que el lenguaje bíblico es un lenguaje que está hecho para nosotros. Cuando la Biblia dice, por lo tanto, dio a su Hijo unigénito, no está hablando de que Dios lo tenía a Él como Hijo unigénito en el principio, no. En el principio Él era ¿quién? Dios. ¿Y era el creador de cuánto? De todo. Pero en el concepto bíblico se presenta a Jesús como Hijo de Dios en base a un plan, a una función de redención, de rescate de este planeta. Y recuerden que la Biblia menciona que desde antes de que este planeta inclusive hubiese caído en pecado, ya Dios tenía preparado un plan de redención. Dios en su sabiduría y en su conocimiento. Y llegado el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo en que este planeta estaba ya condenado y necesitaba un redentor, Dios envió entonces a Jesús. ¿Nacido de qué? De mujer, conforme a la carne. Pero ese niño que nació en Belén y que fue concebido en el vientre de ¿qué mujer? De María, no era hijo legítimo de José. Aquí viene el misterio. Ese niño no era hijo legítimo de José, porque ustedes recuerdan que cuando María salió embarazada, que José estaba acabadito de casarse con ella,
y ya vio que tenía la esposa de él, con quien no había tenido todavía relación, estaba encinta, embarazada, dijo, esta mujer me falló. Esta mujer me falló. Y él la amaba. Y cuando usted ama a una persona, usted la cuida, ¿no es cierto? Porque en aquel tiempo, esa mujer merecía que se matara. Y el castigo por una mujer faltarle al marido en una relación ilícita era que la mataban en una plaza con piedras. Pero él no quería eso porque él la amaba. Dijo, yo no voy a decir nada, me voy a quedar callado. Y la voy a dejar. Y cuando él estaba planeando eso, el ángel del Señor le dijo, José, no hagas eso, porque lo que María tiene en su vientre no es de ningún hombre. ¿Qué le dijo ahora? Del Espíritu Santo es. Por lo tanto, no temas recibir a María como esposa, porque ese niño que va a nacer de ahí, oiga bien ahora, ahí es que se da el título, ese niño que va a nacer de ahí será llamado como Hijo del Altísimo. Ahí es donde Jesús recibe el título de Hijo del Altísimo. ¿Por qué era Hijo del Altísimo? Porque el Espíritu Santo que lo concibió también es Dios. Es decir, que él era hijo, él fue hijo de Dios, concebido en el vientre humano de María. ¿No es bello el Evangelio? Esa es la gloria que nosotros tenemos que darnos cuenta. Y eso lo hizo Dios y lo hizo Jesús por amor a ti y por amor a mí. Para que nosotros podamos tener esperanza y para que este mundo que Él lo hizo, este planeta, igual que el universo, Él lo hizo para quién, dice, leímos en Colosenses, ¿para quién lo hizo? Para Él. Pero Él no quiere tener cosas como vivimos nosotros aquí, no quiere tener un mundo así como el nuestro. Él quiere tener un mundo perfecto como lo hizo al principio. Y está pagando cualquier precio por rescatar este mundo. Pero con el mundo no solamente Él se quiere quedar, Él se quiere quedar con nosotros también. Porque Él también nos formó a nosotros en el vientre de nuestras madres. Y Él quiere redimirnos también a nosotros. Y está haciendo todo lo posible porque tú y yo podamos obtener redención. Porque nosotros también estamos echados a perder, ¿sí o no? Nosotros estamos echados a perder también. Nuestra naturaleza humana está echada a perder. Nuestra mente está echada a perder. Nuestro sistema en general está echado a perder. Estamos condenados a la muerte por la herencia de Adán y condenados al castigo final por nuestros propios pecados que cometemos. Pero Jesús vino para rescatarnos. Jesús vino para traernos vida otra vez. Y la vida que Jesús nos quiere dar no es una vida de 80 años, ni 70 años, ni 90 años, ni 100 años. Jesús vino para traernos vida en abundancia. Ustedes saben lo que quiere decir vida en abundancia. ¿Saben lo que quiere decir eso? Vida eterna. Vida para siempre. Ese es el propósito. Jesús no crea las cosas para que se destruyan. Jesús crea para la eternidad. Y ese es el propósito de toda esta historia que se está llevando a cabo en esta Semana Santa. Recordar eso. Recordar todo lo que Jesús hizo y está haciendo por nosotros. Y quiero anticiparles, queridos, que la historia no termina aquí, en el sábado que Jesús murió. Hay un poco de cierta manera, yo diría que un poquito de confusión, pero no llegaríamos al punto de determinar que sea confusión, pero quizás interpretación. Jesús murió en la cruz. ¿Qué día Jesús murió en la cruz? Viernes. El viernes Jesús murió y Jesús fue sepultado ese mismo viernes en la tarde. Pusieron en la tumba, que dice el relato bíblico, una tumba vacía que encontraron de un personaje. ¿Cómo se llamaba el personaje? José de Arimatea, que la cedió, él la cedió, un hombre eso era un privilegio, ser sepultado en una tumba así. Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza. Para ser sepultado en una tumba de esa había que tener plata en aquel tiempo.
Pero José de Arimatea simpatizó con Jesús. Él se dio cuenta que ese era un hombre que merecía una sepultura. Por eso la Biblia, ya anticipadamente, la palabra de Dios había dicho que la sepultura de Jesús sería entre los ricos. Y Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, pero ya Dios había anunciado que lo iban a sepultar en una tumba de ricos. Esta no está tan rica como la que, pero es un símbolo, ¿verdad? Y Jesús lo pusieron aquí y sellaron la tumba. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho un anuncio. Jesús había hecho un anuncio en el templo que le tomaron mal sus palabras, la interpretaron mal. Porque Jesús en el templo, cuando habló de sí mismo, dijo, derribaréis este templo y en 3 días, ¿qué cosa? Lo levantaré. Y ellos pensaban que Jesús estaba refiriendo al templo de Jerusalén y dijeron, ¿está hablando qué cosa? Blasfemia. Y hermano, yo quiero que ustedes se den cuenta de una realidad que no solamente fue para el pasado, sigue siendo una realidad en el presente. Y es que las personas no entienden a Dios. En el pasado, el pueblo judío no entendió a Dios. Cuando usted lee ahí mismo el versículo de Primera de Juan, de San Juan capítulo 1, usted va a encontrar en los versículos que empezamos a leer, en los versículos 11 por ahí, 10 y 11, donde dice, a lo suyo vino, Jesús vino a lo suyo, a buscarnos, a salvarnos, a hacer su obra, pero los suyos, ¿quiénes eran los suyos? El pueblo judío en particular, porque fue un pueblo que Dios eligió para que preparara el camino y preparara todo para cuando Él viniera, que la nación entera y las demás naciones pudiesen esperar el advenimiento del Mesías y pudiesen interpretar todas las cosas que ya estaban escritas en los profetas y en los salmos acerca de Él. Pero cuando Él vino, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo entendieron, no lo recibieron, no lo apreciaron. ¿Y por qué no lo apreciaron? Y ahí viene la parte que mencionaba ahorita, porque no estaban discerniendo, no estaban entendiendo. Y por otra razón, la nación judía fue una nación privilegiada, porque Dios la dotó de los mejores dones, la rodeó de las mejores bendiciones, lo sacó de Egipto, de una esclavitud de ¿cuántos años? 430 años de esclavitud. Hay personas que dicen que llevan 50 años pasando crisis y todavía ustedes no saben nada. 430 años de esclavos, no con mala situación económica ni nada, sino de esclavos, tratados como animales. Y Dios, que los había elegido ya como nación, dijo, yo los voy a sacar de ahí con mano, ¿cómo? Fuerte, poderosa. Y los sacó para ponerlos en una tierra que iba a fluir, ¿qué cosa? Leche y miel, una tierra que iba a ser de bendición, una tierra que iba a producir todo tipo de frutos maravillosos. Para que desde esa tierra, oiga bien esto ahora, para que desde esa tierra que iba a ser Palestina, Canaán, ellos fuesen una luz para el mundo. Y que todas las demás naciones que no conocían al verdadero Dios, porque en ese tiempo las demás naciones eran politeístas, adoraban dioses de todo tipo, incluyendo sol, luna, estrellas, animales, etc. Y Dios, quería que esta nación de Israel le enseñara a esas naciones que solamente hay un Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y por eso los protegió, los cuidó, los libró de sus enemigos y los introdujo, pero terriblemente. Pero esa nación tenía un problema. ¿Qué problema tenía esa nación? A ver, díganlo ustedes. ¿Qué problema tenía el pueblo judío? A ver, ¿qué cosa usted dice? Rebeldes. ¿Por qué eran rebeldes? Querían hacer su voluntad y querían hacer lo que les gustaba. Querían ser, oiga bien esto ahora, oigan bien. Querían ser, oiga bien, querían ser como las demás naciones. Presta atención. Dios los llamó a ellos
para ser un pueblo ¿de qué tipo? Especial, más que todos los pueblos. Dios los llamó a ellos para ser un pueblo singular, un pueblo especial, un pueblo diferente más que todas las demás naciones. Pero ellos querían ser ¿qué cosa? Como las demás naciones. Querían comer lo que comían las demás naciones, querían tomar lo que tomaban las demás naciones, querían vestirse como las demás naciones, querían hacer todo como las demás naciones. Y aún llegaron al punto de decirle a Dios que no querían que Dios los siguiera mandando. Que querían ser como las demás naciones. ¿Y qué es lo que tenían las demás naciones? No tenían a Dios verdadero. ¿Qué es lo que tenían? Un rey, un monarca que les decía lo que tenían que hacer. Y ellos dijeron, queremos eso también. Al punto que el profeta Samuel, que era el que dirigía en ese tiempo, y era por medio del cual Dios le hablaba y enseñaba al pueblo, le dijo a Dios, Dios mío, esta gente es tan rebelde, mira lo que me están haciendo, dicen. Y Dios le dijo, no, el problema no es contigo. El problema no eres tú. El problema no es el pastor de la iglesia. El problema soy yo. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Es decir, que no fue la única vez en que Dios fue rechazado. Ese fue el comienzo de la rebelión. Cuando vino entonces que mandó entonces a un redentor, mandó un hijo, mandó a alguien especial del cielo para salvarlos, también lo rechazaron. ¿Por qué? Por la misma razón. ¿Qué es lo que querían ellos? Ellos no querían un Mesías como Jesús, humilde, que viniera a librarlos de la condenación del pecado y que los enseñara a ser buena gente. No, ellos querían un rey que les enseñara a pelear y que los situara políticamente como una nación privilegiada entre todas las demás naciones para gobernar, para tener autoridad y poder. Por eso es que ellos dijeron, no, este es un impostor, este no es el Mesías que nosotros esperamos. Así que cuando llegó el momento, hagan con él ¿qué cosa? ¿Qué hagan con él? ¿Qué dijo la nación judía? ¿Qué hagan con él? Crucifíquenlo. Es mejor que muera uno. Ok. Hey, las cosas que están escritas en el pasado, para nuestra enseñanza están escritas. Porque nosotros no somos mejores que ellos. ¿O sí? Oh, esos judíos eran tremendos. Oh, Adán y Eva eran... ¿Tú sabes lo que hicieron Adán y Eva? ¿Tú sabes lo que es que Dios los puso en el jardín del Edén? Los rodeó de todos los beneficios, les dio las mejores bendiciones y les dio comida en abundancia de todo árbol y venir a comerse la fruta esa que no necesitaban comerse. ¿Y tú qué estás comiendo hoy en día? Tú le estás echando la culpa a Adán y Eva de que se comieron la fruta, pero nosotros estamos comiendo hoy muchas cosas o haciendo muchas cosas que no debiéramos hacer tampoco, también. Así que no culpes a nadie, cúlpete a ti mismo. El pueblo de Israel sencillamente no entendió lo que era para su bien y sacrificaron y crucificaron a Cristo. Jesús había estado preparando a sus discípulos. Les había estado diciendo lo que él iba a padecer. ¿Recuerdan el caso cuando Jesús, reunido con sus discípulos, ya un poquito tiempo antes de ir a la muerte, Jesús les habló y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer, tenga que sufrir y tenga que morir. Jesús dijo eso. Y que al tercer día iba a resucitar. Y Pedro, que era un hombre muy, pudiéramos decir, celoso de cuidar a Jesús, oyó aquellas palabras que Jesús había dicho. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo, oh Señor, no, ¿cómo te va a acontecer a ti semejante cosa? ¿Cómo es que tú vas a tener que padecer, que vas a tener que sufrir, que vas a tener que morir? No, que jamás te suceda semejante cosa. ¿Qué es lo que demuestra eso a ustedes? ¿Qué les demuestra eso a ustedes hoy en día? Que ellos estaban, ¿qué cosa? Totalmente, ¿qué? Desconectados del plan de Dios. Estaban desconectados del plan de Dios. Jesús, ellos debían estar esperando ese momento. Ellos debían estar conscientes de que eso era una necesidad, porque ese era el plan de Dios según las escrituras de los profetas.
Pero no, como ellos estaban esperando un Mesías que no se muriera, o un Mesías que viviera mucho tiempo, o un Mesías que pudiera enfrentarse a los romanos, cuando oyeron a Jesús que iba a ser sacrificado, que iba a ser maltratado y que iba a ser muerto, dijo, oh no, que va, tú no puedes pasar por eso. Toda la ilusión nuestra se va a perder entonces. Finalmente Jesús fue crucificado. Finalmente Jesús fue sepultado. El viernes y el sábado, Jesús murió un viernes. Jesús debió haber resucitado el sábado. Porque ¿ustedes no creen que él tenía poder para resucitar el sábado? Ya él había cumplido su misión con la muerte. Lo único que faltaba para completar el plan era resucitar. Pero ya Jesús había anunciado y los profetas habían dicho, y en la palabra de Dios estaba escrito que tenía que ser 3 días. Por lo tanto, murió el viernes, pasó el sábado, y ese pasar del sábado no era sencillamente para esperar el domingo, es que eso tenía una significación de gloria. Y vamos al punto ahora. Vamos a Génesis, capítulo 1. Capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice allí, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Eso fue cuando Jesús creó todo. Y acabó, oiga bien esto ahora, y acabó Dios en el día, ¿qué día? Séptimo, de toda la obra que hizo. ¿Y qué cosa hizo? Reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Quién es ese Dios? Ese es Cristo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo apartó para un uso santo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ustedes no pueden pensar que Jesús vino y se pasó todo ese proceso que hoy en día se le llama la semana de la pasión, todos esos días pasando por todo lo que pasó. Yo tengo aquí una lista de cosas, pero no tengo tiempo para mencionarles mucho sobre la Pascua. Algunos de ustedes quizás conocen tanto como yo de eso. Pero todo ese proceso, pero cuando pasó por todo ese proceso, fíjense cómo dice el versículo que leímos, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó, en el día séptimo, ¿reposó de qué? De toda la obra que había hecho. Es decir, que todas las cosas que Jesús había hecho y que se había preparado, hasta la muerte inclusive, que él se había preparado y que había trabajado para morir, porque Jesús tuvo que trabajar muy fuerte para morir. ¿Por qué? Porque Jesús primeramente como humano tenía que morir sin pecado y tenía que mantenerse puro para que su sacrificio pudiera darnos a nosotros la justificación de nuestros propios pecados. Tenía que soportar, tenía que ser, Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. Los que no sabían eso eran los judíos. Los que no sabían eso eran los discípulos y estaban desorientados, completamente desorientados. La nación judía estaba desorientada. Los discípulos de Cristo estaban desorientados. Fíjense que el día que apresaron a Jesús, los discípulos salieron corriendo todos. Y cuando Jesús, como dice el versículo aquí, reposó de toda la obra que había hecho en la creación cuando hizo en 6 días y el séptimo reposó. Ahora aquí en todo el proceso del plan de salvación, de redimirnos, Jesús el sábado reposó de todo lo que había hecho anteriormente también. Yo voy a coger mi día de reposo que yo tengo, que yo formé, que yo creé en el principio para reposar. ¿Podía resucitar Jesús el sábado o no? Sí, pero Él lo santificó también. Él lo reposó también de todo lo que había hecho. Y lo reposó porque Él es el Señor de ese día. Él fue el que creó ese día. Y lo reposó para dar un testimonio también a todos aquellos que lo estaban reposando también. Según el relato bíblico que nosotros encontramos
En la palabra de Dios, dice allí la palabra de Dios en el Evangelio, creo que es Lucas 24. Sí. A ver si es Lucas 24:1. Exacto. Primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. No se confunda. Primer día de la semana. Es el domingo. El sábado Jesús, ¿qué hizo? Reposó. Pero el primer día de la semana, regresaron al sepulcro muy temprano llevando los perfumes que habían preparado. ¿Cuándo habían preparado ella el perfume? El día anterior. No, el día anterior no. No, ellos prepararon, porque usted va a leer los versículos que anteceden, dice, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea fueron y vieron al sepulcro y se fijaron cómo lo habían puesto y cuando volvieron a casa prepararon los ungüentos. Eso fue el viernes. Las mujeres prepararon el viernes todas las cosas. ¿Por qué ellas no fueron el sábado a la tumba? ¿Por qué no fueron las mujeres el sábado a la tumba? Porque ellas también reposaban el sábado. Y Jesús respetó también el sábado porque era el Señor del sábado. Y Jesús permaneció en reposo el sábado. Pero el versículo 24, el capítulo 24 dice, pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano llevando los perfumes que habían preparado el viernes. Al llegar se encontraron con que la piedra que estaba tapada, no estaba en su lugar. Yo creo que hoy todavía no la podemos quitar, pero mañana la vamos a mover. Mi esposa quería moverla hoy en la escuela sabática. Digo, no, porque todavía no ha resucitado. Porque ellos sí ya pasaron por la resurrección en la escuela sabática. Si usted se perdió un programa tan bueno en la escuela sabática. Y al llegar se encontraron que la piedra estaba tapada, que estaba tapando el sepulcro, no estaba en su lugar y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor. Y ahora oigan lo que dice la Biblia. El versículo 4. No sabían qué pensar de esto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No sabían qué pensar, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero ¿cómo que tú no vas a saber lo que está pasando? Tú no has estudiado las profecías, tú no sabes que Él ha dicho una cantidad de veces que Él iba a resucitar el tercer día. Y que esa es su misión, pero ellos estaban desenfocados, hermanos. Como pudiéramos estar desenfocados nosotros hoy, no piensen ustedes que nosotros somos mejores que ellos. Hoy en día nosotros podemos estar desenfocados en muchas cosas que la Biblia dice claramente y nosotros las entendemos a nuestra manera. Es un problema serio. No sabían qué pensar de esto. Cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas blancas, llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo. Pero aquellos hombres dijeron, ¿por qué buscáis? Oiga bien, ¿por qué buscáis ustedes entre los muertos al que está vivo? Miren, hay algunas personas que dicen que nosotros, que somos adventistas del séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? ¿Por qué nosotros somos adventistas del séptimo día? Porque Jesús reposó el sábado en la tumba. ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? ¿Por qué? No, por los mandamientos no. No por los mandamientos. Nosotros no somos adventistas del séptimo día por los mandamientos. Los que debieran ser adventistas del séptimo día por los mandamientos serían los judíos. Nosotros somos adventistas del séptimo día porque en 6 días Jehová creó los cielos y la tierra y el séptimo lo reposó. Aunque no haya mandamientos. Podían haberse quitado los mandamientos. Porque el séptimo día fueron incluidos en los mandamientos. Porque el séptimo día existían desde el principio, antes que los mandamientos existieran. Los mandamientos fueron dados en el Sinaí. Pero el sábado, ¿desde cuándo viene? Desde la creación. Y por eso fue que cuando se dio el sábado y se incluyó el sábado, el séptimo día, en los mandamientos, se incluyó con una connotación totalmente diferente al resto de los mandamientos. Todos los demás mandamientos dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, aquí, que allá. Pero cuando habla del séptimo día, cuando habla del sábado, ¿qué es lo que dice? Acuérdate, y tú te tienes que acordar de algo que ya hace rato que tú tienes que haber tenido. Por lo tanto, eso rompe completamente el argumento de que el sábado fue hecho ¿para quién? Para los judíos. No, Jesús mismo dice en Marcos, creo que es 2.7,
que el sábado fue hecho, Él es el Señor del sábado, y el sábado fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre. El sábado fue hecho cuando los judíos ni pensaban amanecer. No había un judío en la tierra, Adán y Eva solamente. Y toda la descendencia que fue después avanzando hasta que llegó a Abraham, y de Abraham, Isaac y toda esa historia. Y una historia larguísima, 2000 y pico de años. Y entonces se les dio. Por lo tanto, el sábado no está ligado a los mandamientos como que si en algún momento los mandamientos no hicieran falta, el sábado se perdió también. No, aunque los mandamientos no hicieran falta. Pero yo les voy a preguntar, ¿ustedes creen que no hacen falta los mandamientos? Pero aún si no hicieran falta, todavía el sábado permanecerá. Y vamos a un versículo bíblico. Y voy a terminar con esto, Isaías 66, 22. Wow. Isaías 66, 22 y 23. Y esto lo estoy leyendo en una versión que se llama versión Dios habla hoy. Pero ahí dice, también afirma el Señor, así como el cielo nuevo y la tierra nueva que yo voy a crear. ¿Cuál va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios va a crear? Este planeta, porque este planeta tiene que ser recreado otra vez, porque esto está echado a perder. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 21, usted está hablando ahí que Dios va a hacer cielo nuevo y ¿qué? Y tierra nueva, dice Apocalipsis 21. Porque este primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Esto nos sirve hasta el cielo de esta tierra, el cielo de este planeta, el cielo al cual pertenecemos nosotros, que es el primer cielo que nosotros vemos ahí. Ese cielo está echado a perder. Está contaminado. De hecho, los científicos tienen preocupación. ¿Por qué? Porque las capas de ozono que protege este planeta de los problemas que hay en el espacio se está echando a perder. Es decir, que este cielo también tiene que ser renovado, tiene que ser reestructurado todo. Dios hará cielos nuevos y ¿qué? Y tierra nueva, dice. Y dice, así como el cielo nuevo y la tierra nueva que yo voy a crear durarán entonces para siempre, así también durará vuestra descendencia y tu nombre. Y dice, cada mes en el día de luna nueva y cada semana en sábado, todos los hombres. Si usted quiere estar en la tierra nueva, tiene que empezar a guardar el sábado desde aquí, hermano. Porque en la tierra nueva dice que todos los hombres, ahí no va a haber grupo, no, yo voy un día, yo voy otro día, yo cojo cualquier día. No, es el día que Dios estableció. Desde la creación y en la nueva creación, ahí va a estar otra vez. Todos los hombres vendrán a postrarse delante de mí, ha dicho el Señor. Es decir que el sábado de gloria, la gloria del sábado de gloria es que en ese sábado estaba el Creador reposando el día glorioso que Él había establecido en la creación y que va nuevamente a establecer cuando sean creadas nuevamente todas las cosas. Es decir, que la gloria del sábado es el reposo. Algunas personas dicen, yo no sé por qué ustedes siguen reposando, ustedes quieren tener un día tan triste. Dicen algunos que han conversado conmigo, ¿por qué no escogen un día más glorioso? ¿Cuál es el día más glorioso? Dice, el domingo, porque es el día que resucitó. El día más hermoso, que es el día que... Dígole, pero ven acá, pero ¿por qué tú dices eso? No, porque mire, analice el sábado. ¿Cómo estaban los discípulos el sábado? Pregúntese usted cómo estaban los discípulos el sábado. El sábado ese, ¿cómo estaban los discípulos el sábado ese? Estaban con el rabo así como los animalitos metidos, escondidos por ahí. Y todo el mundo diciendo, esto fracasó, esto no sirvió para nada. Huyendo porque tenían miedo que los cogieran a ellos y también los mandaran para la tumba. Y dice, eso es un día de luto, un día de muerte, eso es para los que no entendían. Porque ellos debieran haber estado el sábado diciendo, wow, murió ya Jesús y el Padre lo aprobó y está descansando ahora y mañana es la fiesta grande porque Él está, la fiesta grande, pero hoy es fiesta ya porque ya Él murió, ya Él está descansando para mañana salir y encontrarse con nosotros. Pero ellos estaban perdidos completamente, al punto de que cuando despertó en la mañana, ellos decían, ¿y qué es lo que habrá pasado aquí? ¿Y qué pasó? Estaban desorientados. El sábado es un día de gloria, porque ya Jesús cumplió su misión. Y ahora estaba reposando de la misión que había cumplido.
Hecho es, había dicho en la tumba, en la cruz. Consumado es, he terminado todo, ahora voy a reposar de lo que hice. Y el domingo por la mañana, primer día de laborar, el primer día de trabajar, voy a empezar a trabajar. Voy a empezar a anunciar quién soy yo ahora y voy a decir a mis discípulos que toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra y que vayan por todo el mundo a predicar que yo vivo y viviré para siempre y que pronto voy a venir y voy a recoger a todos aquellos que creen en mí para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la gloria del sábado de gloria. Jesús resucitado, ¿dónde está Misael? En el mundo hoy. Ven aquí. La gente no lo cree, pero yo, ¿qué cosa? Su tierna mano siento, Él está con nosotros, porque cuando Él subió, cuando Él iba a subir al cielo, le dijo a los discípulos, yo no lo voy a dejar solo. Y esos discípulos somos todos. Él dijo, yo voy a dejar el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta que yo vuelva. Y ese es el Espíritu que se mueve aquí ahora. Para darnos sabiduría, entendimiento. Usted tiene que pedir todos los días entendimiento para que no nos pase como la nación judía que no supo entender. Y hoy hay muchas personas que creen en Dios y aman a Dios, pero la mente no entienden las cosas de Dios. Y Jesús está por volver a la tierra y puede pasar lo mismo, el mismo chasco que pasó con los judíos puede pasar con muchos creyentes por no estar atentos a la palabra de Dios y por estar haciendo cosas que no están de acuerdo al plan de Dios. Así que abra los ojos, pida sabiduría y que Dios le enseñe el camino. Cristo vive y pronto ha de venir. Adelante. Vive hoy hablándome. Amigo,
tu corazón y por el mío. Él quiere ganar esa batalla en tu corazón. Pero Él no puede hacerlo porque aunque Él es el creador, aunque tiene todos los poderes del mundo, Él respeta tu libertad de decir, yo quiero que tú entres a mi corazón. Él está llamando, Él está invitándote a que lo dejes entrar. Pero tú eres el que tienes que hacer la diferencia cada día. Y hoy es uno de esos días. Y puede ser de gloria para ti porque tú le des la oportunidad a Jesús a entrar a tu vida. Una vez más, no importa que una vez lo recibiste ya, pero tenemos que recibirlo todos los días. Todos los días hay que decirle a Jesús, entra a mi corazón. Todos los días hay que decirle, Señor, purifícame, lávame, límpiame, enséñame tus caminos, líbrame de toda tentación, de todo mal. Permite que no tenga yo tendencias a deshonrar tu nombre, a hacer las cosas que no sean agradables. Mantén mi mente clara para que no me confunda en servirte. Eso hay que pedírselo porque en los últimos días esto que nos toca vivir, y oiga bien esto, en estos últimos días que nos está tocando vivir, las cosas se están complicando que la gente está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y usted no puede caer en esa trampa. Usted tiene que saber distinguir entre el bien y el mal. Usted tiene que hacer una diferencia, porque el diablo todavía está poniéndole la manzana y diciendo, no, eso no es como Dios dice. Pero siempre será como Dios dice, no importa las consecuencias. Y Él lo dijo aquí en su palabra. Hay que escudriñar la palabra de Dios para no dejarnos confundir. El enemigo quiere confundir y eso fue lo que pasó con la nación hebrea. Fueron confundidos. Y puede pasar con nosotros los hijos de Dios hoy en día. Nos pueden confundir. Por eso Dios nos ha dejado su palabra y el Espíritu Santo para que estemos atentos. Atentos a la palabra de Dios. Porque llegará el momento que aún los escogidos de Dios, si fuese posible, serían confundidos. Dice el Señor. Y nosotros no estamos exentos de eso. Todos los creyentes. Señor, estamos aquí en tu presencia para celebrar la gloria del sábado. No del sábado en que Jesús fue crucificado, sepultado, del sábado que fue glorioso desde la creación. Y que será glorioso otra vez cuando la tierra sea renovada. Y que Jesús dio ejemplo cuando murió y fue sepultado al reposarlo y darnos a nosotros esa enseñanza para que quede en nuestros corazones. Que es un día santo, día bendecido, un día de reposo. Sin ninguna contienda, sino sencillamente porque tú quieres, Señor, que te respetemos tu día, que tú lo formaste para ti y para que nosotros recibamos la bendición. Permite, oh Dios, que el mundo entero pueda entender esta verdad. Todo creyente pueda darte a ti la honra y la gloria en tu santo día. No en cualquier día otro. Todos los días pueden ser maravillosos, pueden ser gloriosos en algún sentido, pueden tener un significado muy bonito en algunas cosas. Pero el día que tú marcaste en el calendario de la semana fue el séptimo día que se llama sábado. Permite que no perdamos la visión en esto y que lo guardemos conforme al mandamiento. Por Jesús lo pedimos. Amén.